este gobierno no se preocupa por quién inició la obra, sino por terminarla, para mejorar el bienestar y la vida de los ciudadanos y de la República Dominicana. Nuestro excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, el libanés Luis Abinader, tiene mucho miedo. Miedo a ser tumbado por una élite empresarial que no quiere saber de él. Miedo a ser tumbado por Hipólito y su banda de militares. Miedo a ser tumbado por los gringos, con un presidente estadounidense que tampoco quiere saber de él. Y miedo a ser tumbado por el propio pueblo, que ya se hartó de un gobierno malo y azarao, y de un presidente al que no le importa el país, y mucho menos los dominicanos. Por lo que no hace nada para que las cosas mejoren, ni para que las condiciones de vida de la gente mejoren. Muy por el contrario, lo que hace es gobernar para un grupito de ricos empresarios, que se han adueñado de todo en este país, incluyendo lo que es del pueblo. Así que lo mínimo que se merece un presidente y un gobierno como este es ser sacado a patadas, ser sacado a la mala, sin la necesidad de esperar 3 eternos años más para votar en unas elecciones, sino merece ser sacado ahora, este mismo año, antes de que llegue diciembre. Nunca antes como ahora, Abinader se había sentido tan atemorizado y con tanto pánico, llegando a sufrir espantos y pesadillas todas las noches mientras duerme, al soñarse que ha sido derrocado del poder y que ha sido sacado como un perro del palacio. Pero esto no es solo un sueño, sino que Abinader tiene información confidencial sobre un plan que hay desde hace meses para salir de él por las malas, porque no hace sentido tener que esperar hasta el 28, cuando podemos salir de esa vaina, de este gobierno azarao y de ese presidente inservible, ahora, porque ya los dominicanos no aguantamos más este cambio en reversa que nos han traído estos PRMistas. Pero de la misma manera, hay sectores muy poderosos, tanto políticos, empresariales y militares, que tampoco aguantan un segundo más a Abinader y su pandilla de funcionarios incapaces en el poder. Abinader se dio cuenta de un plan que tenía Hipólito para armarle un lío en el gobierno, con mucha probabilidad de que esto desencadenara en un movimiento armado que terminaría derrocándolo el día menos esperado. Para nadie es un secreto que Hipólito tenía el control de la mitad de este gobierno y el 90% del control militar y policial, a un punto tal que en este país se hacía lo que Hipólito quería y el propio presidente tenía que coger órdenes de él porque lo hacía bajo amenazas muchas veces. Tanto el jefe de la Armada, el jefe de la Policía, el jefe de la Fuerza Aérea, el jefe de la Marina, el jefe del Ejército, el jefe de Portuaria y cada director de los cuerpos de inteligencia estaban todos bajo el mando de Hipólito. De igual forma, una gran parte de los ministerios del gobierno estaban siendo dirigidos por gente que respondía políticamente a Hipólito. Sucede que en varias ocasiones Abinader se ha comprometido con Hipólito a apoyarle a su hija Carolina como candidata presidencial de ese partido. Pero cuando Hipólito se dio cuenta que su candidata no era Carolina, sino Raquel Peña, Hipólito, con tanto poder y tanta influencia, quiso utilizarlo en contra del presidente y en contra del propio gobierno, buscando desestabilizarlo y buscando que se armara una vaina en el país, para luego pescar en río revuelto y lograr sus objetivos políticos con Carolina sobre las pretensiones de Abinader. Carolina, métase en la cabeza eso. Tan pronto se enteró Abinader
lo primero que hizo fue cancelar a Díaz Morfa, el ministro de Defensa y hombre de confianza de Hipólito. Con Díaz Morfa, Abinader fue cancelando y poniendo en retiro a todos los altos mandos, policiales y militares, que tenían algún vínculo con Hipólito, porque si no lo hacía, estaba en un gran riesgo de ser tumbado del poder. Recuerden que Hipólito es un experto con maestría y doctorado en dar golpes de Estado y organizar planes macabros, hasta de mandar a darle pa' abajo a presidentes o gente de mucha influencia política o empresarial, tanto a nivel nacional como internacional. Jean Beltrán Aristide fue tumbado del poder en el vecino país en 2004, y esto fue organizado por Hipólito, junto con su jefe de policía Jaime Marte Martínez, su jefe de las Fuerzas Armadas José Miguel Soto Jiménez, y en asociación con Guy Philippe de aquel lado. Por eso, cuando dan el golpe, lo primero que hizo Hipólito fue esconder a Guy Philippe aquí en República Dominicana, hasta que los gringos se enteraron, y entonces Hipólito negoció entregarles a Guy Philippe a cambio de proteger a Soto Jiménez, a Jaime Marte Martínez y hasta a él mismo, porque eran todos parte de una misma trama para tumbar a un presidente vecino que simplemente no le caía bien a Hipólito. Aunque ellos también planearon darle pa' abajo a Aristide, luego de haberlo tumbado, pero los gringos lo agarraron y se lo llevaron para Estados Unidos para protegerle su vida a él y a su familia. También recuerden que Hugo Chávez acusó a Hipólito de tener un plan con Carlos Andrés Pérez para darle pa' abajo. Hipólito y Carlos Andrés Pérez eran bien amiguitos, y este se mudó a República Dominicana con todas las facilidades y comodidades cubiertas por el gobierno de Hipólito, su gran amigo. Ese mismo año, Hipólito ya le había concedido asilo político a 2 altos militares venezolanos, disidentes de Hugo Chávez, y quienes habían sido declarados en rebeldía en Venezuela por el propio presidente Chávez. Pero al enterarse de la trama de Hipólito en su contra, Chávez tomó medidas y neutralizó el plan maligno. También aprovechó para hacer un acercamiento a Leonel, financiando su campaña electoral del 2024, para que terminara derrotando mucho a poquito a su rival Hipólito, aun cuando éste competía desde el poder. Hasta el sol de hoy, el chavismo sigue manteniendo esa relación cercana y de amistad con Leonel, y hasta el sol de hoy le siguen financiando sus proyectos políticos a él y a su hijo. Pero ese es otro tema del que podemos abundar ampliamente en un siguiente video. El caso es que la perversidad y la capacidad de hacer daño y crear planes malignos de Hipólito no tienen límites. Y aunque Abinader lo sabía, pero no fue sino hasta hace poco que tomó medidas para neutralizarlo, porque si lo hacía antes, su reelección no tendría éxito, ya que Hipólito tiene una gran capacidad para destruir. Así que no solo le canceló y retiró a todos sus militares de altos rangos, sino que también sacó del gobierno a la mayoría de ministros que respondían a Hipólito. Solo se salvó Limber Cruz por unos acuerdos secretos de unos temas delicados que trataremos más adelante. El miedo a ser tumbado por la fuerza del gobierno seguía latente en la mente de Abinader, así que ese miedo lo llevó a triplicarle el sueldo a todos los policías y militares del país, y para seguirse enfriando con ellos, siempre está creando incentivos y programas para mejorar la vida y la experiencia de los policías y militares, pero no porque a Abinader le interese que estén bien, sino por su gran miedo a ser tumbado por la fuerza del gobierno. Este gobierno no se preocupa por quién inició la obra, sino por terminarla.
Abinader tiene a los policías y militares contentos, pero al pueblo se lo está llevando el mismo diablo y no quieren saber de él. Así que cada vez que el pueblo intenta manifestarse, en cualquier lugar y de cualquier forma, Abinader manda a estos militares y policías a reprimir al pueblo, y lo hacen con mucha dedicación, esmero y vehemencia, olvidándose ellos que ese aumento de sueldo y todos esos beneficios que están recibiendo no salen de los bolsillos ni de las cuentas offshore de Abinader, sino que sale de los bolsillos de ese pueblo que a ellos tanto les encanta reprimir cuando Abinader los ordena. Así que el pueblo, como está harto de este gobierno y no quiere ver más a Abinader, primero le estamos dando la oportunidad de que renuncie por las buenas, que se vaya y que se vaya lejos. Si es para el Líbano, mucho mejor, o para Qatar, donde tiene muchos millones de dólares escondidos, probablemente de los préstamos. Pero si Abinader no renuncia por la buena, entonces el pueblo puede enfurecerse más cada día y pudiera hacerlo salir del palacio por las malas. Y esta vez, aunque ganen 100,000 pesos de sueldo, ni los militares ni los policías podrán hacer nada. Porque tengo fuerza de voluntad. Digo, voy para allá, aunque me maten a tiro, voy para allá. Lo que le faltan a todos ustedes: grano, testículo,